Rivera, Presente, doctora. Ríos, Presente, doctora. Rivera, Presente, doctora. Romay, Presente, doctora. Silva, Presente, doctora. Soto, Presente, doctora. Helera, Presente, doctora. Tolava, Presente, doctora. Torricos Presente, doctora. y Vera. Presente, doctor. Ya. Vera Polares. Vera contestado. Recuérdenme que hemos quedado, por favor. Hemos acabado de esquizofrenia, doctora. Y ya, entonces no hemos avanzado todavía a trastornos psicóticos, ¿no? No, aún no. Ya. Entonces, bueno. Y estoy presentando, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a ver lo que son los trastornos psicóticos. Dentro de los trastornos psicóticos ya está la esquizofrenia, que hemos visto como parte principal de lo que son las psicosis y que constituye la razón de ser de la psiquiatría, ¿no es cierto? Porque son trastornos estos donde el paciente ha perdido contacto con la realidad, en algunos casos de cierta manera, como en otros trastornos psicóticos que no son la esquizofrenia, y en otros totalmente como es la esquizofrenia. Entonces, dentro de los trastornos psicóticos se denominan así, o los trastornos psicóticos más bien se denominan así, porque van a presentar síntomas psicóticos y como principal característica la psicosis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de psicosis, estamos hablando de esa pérdida de contacto con la realidad, donde las personas van a presentar alucinaciones o delirios, va a haber cambios en la personalidad, van a tener a causa de estas alucinaciones y delirios pensamiento, conducta extraña, inusual, pensamiento desorganizado, y estas personas tienen esa dificultad para interactuar socialmente, ¿no es cierto? Les cuesta mucho establecer relaciones interpersonales y para llevar a cabo también actividades de la vida diaria. Si ese paciente ha perdido contacto con la realidad, entonces realmente para él comer, dormir, peinarse, realizar sus actividades diarias, entonces ya no es importante, entonces ya no se siente capaz. Muchos de estos pacientes por eso tienen esa incapacidad que no la notamos la mayor parte de las veces, ¿no? Porque están viviendo en su propio mundo, entonces no son capaces ni de realizar las actividades de la vida diaria que realizamos todos los días, ¿no es cierto? Desde que nos levantamos. Entonces estos pacientes no realizan nada, no son un apoyo para nadie ni para ellos mismos, peor para ellos mismos. Entonces, al igual que en la esquizofrenia, estos pacientes van a tener delirios, alucinaciones, y esos delirios y alucinaciones van a hacer que su comportamiento y su conducta sean extrañas y sean raras. Los trastornos psicóticos van a afectar principalmente a las ideas, y las ideas sabemos que forman los pensamientos. La asociación de ideas va a formar nuestro pensamiento. Entonces, las alteraciones en la percepción que van a provocar las alucinaciones, ¿no es cierto? Entonces, que son principalmente
las alucinaciones son percepciones sin objeto. Y los pensamientos, las alteraciones del pensamiento que van a ir a formar esas ideas falsas. Las ideas falsas, patológicas, unidas, asociadas unas con otras, van a formar delirios. Entonces, los trastornos psicóticos básicamente van a presentar trastornos del pensamiento y trastornos de la percepción. Cuando predominan los trastornos del pensamiento, hablamos de los delirios, ¿no es cierto? Entonces se caracterizan por haber delirios. En su mayoría los síntomas van a ser delirios y el paciente va a ser un paciente delirante. Y cuando afecta la percepción, entonces va a haber esa percepción sin objeto y va a presentar todos los tipos de alucinaciones, que pueden ser visuales, auditivas, olfatorias, gustativas y somáticas, ¿no? Entonces, en general, cuando hablamos de psicosis, estamos hablando de que ese paciente ha perdido contacto con la realidad y que se presenta por alteración del pensamiento, que va a ir a generar los delirios, y por alteración de la percepción, que va a presentar alucinaciones. Puede predominar en un caso y ser un trastorno delirante, o puede predominar en la psicosis como tal, en la esquizofrenia sobre todo, las alucinaciones. Entonces, esta diapositiva nos está manifestando lo mismo. Cuando hay un trastorno delirante, entonces cuando predominan los delirios y el trastorno hasta en mayor proporción en el pensamiento, entonces puede formarse un trastorno delirante que puede ser de tipo persecutorio, puede ser celotípico, erotomaníaco, de grandeza y somático. Cuando este delirio predomina en una persona y puede compartirla con otra, entonces hablamos del trastorno psicótico compartido, ¿no? Porque se han visto casos donde las personas comparten un delirio, comparten una idea equivocada. Es similar, es la misma y la comparten y la viven de tal manera. Cuando en el trastorno psicótico predominan las alucinaciones, sobre todo hemos visto ya la esquizofrenia y los tipos de esquizofrenia, ¿no es cierto? Que hemos visto la paranoide, catatónica, desorganizada, indiferenciada y la residual. Ahora, las alucinaciones también pueden provocar un tipo de esquizofrenia que puede ser tipo 1, donde predominan las alucinaciones, y tipo 2, donde predominan los delirios. Pero principalmente yo quiero que me entiendan. Un trastorno psicótico se caracteriza porque hay delirios y hay alucinaciones. Hay delirios que son trastornos del pensamiento. Hay alucinaciones que son trastornos de la sensopercepción, ¿no es cierto? Entonces, estos delirios y estas alucinaciones van a provocar una conducta extraña, una conducta desorganizada en el paciente, que causa extrañeza, que causa miedo, que causa incluso esas conductas bizarras. Entonces, hay diferentes tipos de trastornos psicóticos, hay diferentes psicosis y principalmente nos referimos a esos trastornos donde los pacientes han perdido contacto con la realidad. Puede afectar a cualquier persona, a los jóvenes adultos, y es muy común. Cerca de 3 de cada 100 jóvenes pueden sufrir un episodio psicótico en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Entonces se ve que un sector o este sector de la población va a presentar más psicosis y va a ser más común la psicosis incluso que la diabetes. La mayor parte de los que tienen estos trastornos psicóticos consiguen una plena recuperación de su trastorno. Y esta psicosis es susceptible de tratamiento porque puede recuperar,
¿no? Entonces, los síntomas que vamos a ver en estos pacientes van a ir desde los pensamientos confusos, las creencias falsas, ¿no es cierto? Esos delirios, esas ideas patológicas que van a ser estructuradas, sistematizadas, que se van a convertir en historias que van a ser irrebatibles a todo argumento lógico, las alucinaciones que van a ir desde las auditivas hasta las somáticas, esos cambios en la afectividad, donde la persona se va a sentir que tiene esos bruscos cambios de su estado de ánimo, extrañamente se sienten o deprimidas o exaltadas, ¿no es cierto? Y todo esto va a provocar extrañeza en las personas que los rodean y, por supuesto, los cambios de conducta. Entonces, estas personas, por los delirios, por las alucinaciones, pueden creerse perseguidos, pueden llamar a la policía, ¿no? Si están con delirios de grandeza o delirios místicos, pueden ir a predicar en las calles. Pueden tener alucinaciones gustativas u olfatorias y dejan de comer por miedo a que les estén envenenando. Y cambian o dejan de dormir porque tienen miedo a que cuando estén durmiendo los maten. Y por eso empiezan a presentar todos esos cambios en su conducta y en su comportamiento. Entonces, el episodio psicótico o el cuadro psicótico va a tener fases. Una fase aguda una primera fase, que es el prodromo, que al igual que en la esquizofrenia, los síntomas son vagos y la persona apenas sí se da cuenta de ello, ¿no? Y en algunos casos cambia la manera en que la persona describe sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones. En la segunda fase, que es la fase aguda, entonces ahí ya vemos todos los síntomas claros de lo que es la psicosis, las alucinaciones, los delirios, las ideas confusas. Y en la fase de recuperación o tercera fase, donde se puede ver el tratamiento, donde se va a realizar el tratamiento y se puede ver la recuperación del paciente, ¿no? Y bueno, las características de la recuperación van a variar según el caso de trastorno psicótico que presente o según el caso psicótico que se haya presentado en el paciente. En quienes vamos a ver la recuperación lenta o que nunca se van a curar y que nunca van a volver a ser las personas que eran antes de haber presentado su primera fase, es en los esquizofrénicos, ¿no es cierto? Porque la esquizofrenia no tiene cura, a diferencia del delirio compartido, a diferencia del trastorno psicótico breve, a diferencia del trastorno inducido por sustancias, a diferencia del trastorno delirante. Entonces, la esquizofrenia, lamentablemente, es una enfermedad que no tiene cura. Por eso se dice, las características de la recuperación varían según el caso. Las causas de la psicosis son múltiples, ¿no es cierto? Se sigue investigando sobre todo lo que puede provocar un cuadro psicótico y algunas veces nunca se llega a una causa. Entonces se toman en cuenta los factores biológicos que hayan podido haber o los cambios que hayan podido haber en los niños o en los adolescentes durante los primeros años de vida y que a la larga puedan desencadenar un cuadro psicótico. También esas personas que son vulnerables al estrés, ¿no es cierto? Todos somos vulnerables al estrés, pero hay personas que tienen una forma diferente de afrontar el estrés, son más vulnerables y su respuesta al estrés entonces no está bien definida y pueden presentar un cuadro psicótico por el abuso de drogas, por el ambiente en que se desenvuelven, los cambios sociales, entonces tienen que ver con la presentación de la psicosis. Y tenemos que hablar de los síntomas premonitorios, donde el paciente siente que sus pensamientos se aceleran, se hacen lentos, que las cosas cambian, que todo el entorno ha cambiado y quienes advierten estos síntomas premonitorios o en la fase prodroma
la familia, el entorno cercano, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va a dar cuenta la familia? Cuando la persona cambia en su conducta, cuando se ve afectado su rendimiento laboral, escolar o social, actividades de la vida diaria. Se vuelve más retraída, no tiene interés en hacer vida social y la persona se vuelve menos activa. Entonces también hablamos de los tipos, o mejor dicho, hay diferentes tipos de psicosis, ¿no es cierto? Y hablamos de las inducidas por las drogas, que puede ser un medicamento, una droga, el abuso de una droga, la intoxicación por una droga o la exposición a un tóxico. Hablamos de las psicosis orgánicas que tienen una causa orgánica, un tumor, alguna enfermedad que ha ido a repercutir en el cerebro, sobre todo en las áreas frontales, ¿no es cierto? En las áreas donde van a desencadenar este cuadro, una psicosis reactiva breve o trastorno psicótico breve también llamado, el trastorno delirante, que es el que va a afectar principalmente el pensamiento, la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, que cumple con las características de la esquizofrenia, pero el tiempo de duración es diferente. El trastorno bipolar, maníaco depresivo, también está dentro de lo que es el trastorno, los trastornos psicóticos y el trastorno esquizoafectivo, ¿no es cierto?, donde en el curso de una esquizofrenia o de un episodio afectivo se van a presentar los síntomas de la psicosis, como son los delirios y las alucinaciones. Ya el nombre está diciendo esquizoafectivo. Y una depresión psicótica, donde los síntomas afectivos posteriormente se van a acompañar de estos síntomas de la psicosis, ¿no? Entonces hablamos también de la psicosis por tumores y otras lesiones focales del cerebro, que antes se veía mucho más en aquellos cuadros que no eran bien tratados o no se encontraba la causa y que lamentablemente se presentaba con síntomas psicóticos. Entonces hablamos de los trastornos psicóticos ya como tales, del trastorno psicótico breve, que es agudo y transitorio, que dura entre un día y un mes, y los síntomas son similares a la esquizofrenia. Va a presentar el paciente todos los síntomas similares a la esquizofrenia y puede presentarse este trastorno, aunque las causas no están bien definidas, pero se dice que es en respuesta a un factor de estrés psicosocial grave o a un grupo de factores de estrés más leves, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos estamos o somos susceptibles de tener en algún momento algún cuadro psicótico breve, porque estamos expuestos a una suma de factores de estrés que van de leves a graves, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes no ha estado expuesto al estrés? Todos, en todo momento, cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando salimos a la calle. Más ahora todavía en esta época en la que estamos más susceptibles, ¿no es cierto? Y como es variable, es inestable, entonces se hace difícil el diagnóstico. Entonces tenemos que basarnos en el tiempo de duración de sus síntomas, cuando hablamos del trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico compartido, que se desarrolla en una persona que está influenciada por otra, ¿no? Y que van a presentar una idea delirante de contenido similar y comparten un espacio físico o parte de sus actividades con él o ella. A ver, un ejemplo así, tal vez, no sé, que podríamos adecuarlo a esto. Cuando una persona se casa, tiene que vivir en su casa, ¿no es cierto? Y los casados, por eso quiere decir casa de dos. Entonces tienen que vivir solos, tienen que vivir en su casa, que sería lo ideal. Sin la intromisión de otras personas, ¿no es cierto? Que por más buena voluntad que tengan, ya sea la familia del uno o del otro, siempre terminan entrometiéndose y generando problemas. Lamentablemente así es. La mayor parte de las veces que nos ha tocado ver estas situaciones es así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un hijo que era sobreprotegido de la madre
¿no es cierto? Y que la madre vivía para él y que le cumplía todos sus caprichos. Entonces el hijo se casa y se va. La madre no se puede trasladar a vivir con él, pero ¿por qué? Por la situación, porque decidió él vivir con ella o decidieron como pareja, qué sé yo, porque no había ambiente o lo que fuera. Pero la madre de alguna manera tiene que mantenerlo atado al hijo. Entonces le sigue cocinando las cosas que le gustan y todos los días lo llama a su casa, ¿no? Ven a comer, te he preparado estito. Pero mamá, tengo que ir a comer a mi casa. No, pero pasa un ratito por aquí. Bueno, va y claro, ¿quién de nosotros, a ver que levante la mano, para quién de nosotros nuestra mamá no cocina rico? ¿No es cierto? Para todos. Entonces el hijo primero va a la casa de la madre. Primero va a comer lo que la mamá le ha cocinado. Después va a la casa que sin ganas. ¿Qué ganas más quedan? ¿No es cierto? Entonces y ahí empiezan las peleas y pueden mantener en secreto esa situación o finalmente decirle, no, es mi madre, ¿no es cierto? Están compartiendo una actividad que no debería ser, porque ya el hijo está casado, tiene que tener su casa, tiene que ir a su casa y comer con su esposa, sus hijos, pero han pasado los días, los meses, los años y se sigue manteniendo esa situación, ¿no? Entonces están compartiendo una idea que no es saludable ni para la madre, ni para la esposa, ni para los hijos, ni para el hijo, pero que siguen compartiendo. Entonces, una persona va a compartir un contenido de un pensamiento equivocado, porque no me van a decir que no es equivocado, ¿no es cierto? Porque ya tiene su casa, la madre tendrá que atender a su esposo o a los otros hijos que quedan, no sé, pero se tornan así en esos delirios que van siendo compartidos. Por eso, en este caso, la madre es dominante porque no ha permitido que el hijo termine de irse de su casa y asuma su rol como tal. Y el hijo es el dominado, la parte pasiva, ¿no es cierto?, que también es más susceptible de curarse más rápido. Si los dos se enferman, lo ideal es que los internen en habitaciones separadas, porque de lo contrario siguen compartiendo lo mismo. Porque han llegado a haber situaciones extremas en esta situación que parece simple, que parece normal, ¿no es cierto? Que parecería hasta, ay, qué lindo que la mamá le siga cocinando, pero no es así. Se puede trastornar en algo muy grave. Y el trastorno psicótico inducido por sustancias, ¿no es cierto?, que estos síntomas van a ser a consecuencia de una droga, de un medicamento o de la exposición a un tóxico. También se habla del trastorno psicótico no especificado, que tiene ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y un comportamiento equivocado. La psicosis posparto. Si hablamos dentro de los trastornos afectivos de la depresión posparto, esta depresión puede también presentarse con síntomas psicóticos, ¿no? Que pueden ir de alucinaciones auditivas a ideas delirantes no extrañas persistentes, pero que se van a presentar solo un mes. Y hay algunos cuadros psicóticos que se presentan sin la posibilidad de determinar si ha sido debido a una enfermedad o inducida por alguna sustancia. La psicosis posparto sí sabemos, ¿no es cierto?, que puede haber provocado ese desequilibrio hormonal. Ese desequilibrio hormonal de manera que la madre rechaza a su hijo, entonces empieza a delirar y crear una idea de que le han traído un hijo que no era de ella, que a su hijo le han robado, etcétera, etcétera. Hemos visto varias situaciones de esas, que gracias a Dios este cuadro no dura mucho tiempo, no dura más de un mes. Y bueno, hemos visto en la esquizofrenia, ¿no es cierto?, que son trastornos psicóticos, los tipos de esquizofrenia. Cuando hablamos de una esquizofrenia paranoide, en este tipo de esquizofrenia predominan los delirios.
principalmente entonces los trastornos del pensamiento, ¿no es cierto? Que en la esquizofrenia paranoide, delirios de daño, de prejuicio, de que me están vigilando, me están espiando, me quieren hacer daño, me quieren quitar mis cosas. Entonces, es el predominio de las ideas delirantes y también de alucinaciones auditivas frecuentes en relación al delirio. Si me están persiguiendo, me hacen vigilar, me quieren quitar mis cosas, entonces seguro que alguien está detrás mío, viendo todo lo que yo hago. ¿No es cierto? Entonces las alucinaciones están en relación con el delirio que tiene la persona. Pero a diferencia de los otros trastornos psicóticos, a diferencia del trastorno delirante, en la esquizofrenia paranoide, el pensamiento es desorganizado. Es a veces difícil de entender. Todos los delirios, el pensamiento es laxo, desorganizado, es difícil de creer y la persona no lleva una vida normal, no lleva una vida adaptada, ¿no? En el tipo desorganizado o hebefrénico, feas imágenes les ponen, ¿no? A los pacientes con alucinaciones, tratando de entender, tal vez, no sé, pero que dan esa impresión, pues, de que no es normal. Entonces, en la esquizofrenia desorganizada o hebefrénica, ¿no es cierto?, que se presenta a menor edad y por lo tanto el pronóstico es más sombrío, entonces predomina el lenguaje, el comportamiento desorganizado, el afecto aplanado, todos los síntomas negativos, apatía, abulia, asociación laxa de ideas, autismo, anedonia, y ese paciente tiene una conducta por demás desorganizada, que no le lleva a nada. Va y viene, hasta su lenguaje es incoherente, ¿no? Entonces, en este tipo desorganizado van a predominar tal vez no los delirios, porque los pacientes con esquizofrenia hebefrénica o desorganizada tienen todos los síntomas negativos, ¿no es cierto? Pero va a predominar sobre todo ese su comportamiento tan desorganizado, inapropiado. El catatónico, que se caracteriza, la esquizofrenia catatónica, por alteración psicomotora, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la acción, que hemos visto cuando hemos hablado de psicomotricidad, hemos visto la acción voluntaria, la acción instintiva, los actos voluntarios, los actos instintivos, los actos habituales. Tiene que ver todo con la acción. Y cuando hablamos de un tipo catatónico, hablamos de una inmovilidad motriz que no tiene ninguna finalidad ni está determinada por estímulos externos. El paciente se puede quedar en una posición durante horas de horas, es negativista a que se le levante o a moverse. Cuando le pedimos que se mueva porque está empezando una lluvia fatal, el paciente sigue en el patio, ¿no es cierto?, no obedece. Y puede haber mutismo, no habla. Entonces ahí predomina la inmovilidad motriz. O en otros casos puede haber más bien una actividad motora excesiva. Hay movimientos voluntarios con posturas inapropiadas, extrañas, como el signo de la almohada que habíamos hablado, los movimientos estereotipados, repetitivos, los manierismos, que son esos actos que causan extrañeza, exagerados, ¿no es cierto?, las muecas o la ecolalia, repiten lo que escuchan, repiten y hacen lo que están haciendo otras personas, repiten los actos de otras personas. Entonces, esos dos tipos, está sobre todo alterada la psicomotricidad. ¿Que hay un comportamiento extraño? Hay, ¿no es cierto? Pueden haber alucinaciones y en respuesta a eso se quedan quietos, no responden nada. Delirios a veces no, porque no hablan, tienen una ecolalia, pero sí su actividad motora está alterada. Y
el trastorno delirante que les había dicho al principio. Porque los psicóticos o la psicosis, si afecta más al pensamiento, entonces hablamos de un delirio. Porque el pensamiento equivocado, raro, falseado, extraño, patológico, va a ir a conformar un delirio. Esas ideas equivocadas y falsas van a estructurar un delirio sistematizado. Lo van a hacer como si fuera una historia. Y muchas veces estos delirios tienen una base en la vida real de los pacientes. Han habido situaciones que han hecho que estas personas entonces tengan ese temor, no sé, han habido situaciones en las que un paciente ha sabido que su familia o sus hijos o sus nietos le quieren botar de su casa, ¿no es cierto? Y han dicho, ay, antes que se muera le vamos a hacer firmar un documento para que nos deje. Y eso ha sido suficiente para que el paciente, esta persona que ya tenía una personalidad premórbida, ¿no es cierto?, haya empezado a estructurar un delirio. Me van a quitar mi casa, entonces seguro me van a seguir, van a estar pendientes de si me enfermo o no me enfermo, me van a querer hacer firmar las cosas y permanentemente está entonces viendo, buscando situaciones que avalen ese su pensamiento equivocado. Puede ser que lo hayan dicho en algún momento en el que estaban conversando y no necesariamente con la intención de quitarle a la persona sus bienes, pero ya lo dijeron y en base a eso empezó a estructurarse ese delirio, ¿no es cierto? En estas personas la actividad psicosocial no está deteriorada. Sí podemos ver que son personas desconfiadas, que no les gusta socializar con otras, ¿no es cierto? Que prefieren estar aisladas, prefieren estar solas, cumplir con sus actividades ellas solas. Entonces, estas personas pueden tener una actividad psicosocial y su comportamiento puede no ser raro ni extraño, sobre todo si no están en situación de lo que ha causado su delirio. Entonces, ese delirio se va convirtiendo en una idea que es irrebatible, inmodificable y resistente a la argumentación lógica. Pero abuelito, solo dijimos en chiste que te íbamos a decir que nos firmes así, pero no estábamos pensando en eso, era solo, no. Entonces, para este paciente esa idea se ha estructurado, ¿no es cierto? Se ha ido a afianzar tanto en su pensamiento que se ha convertido en una historia donde él ha generado toda una historia de que me van a quitar, cualquier rato me van a botar, ya van a venir con gente que me haga sacar de mi casa, etc. Y por mucho que los nietos le digan no, él tiene esa idea irrebatible a todo argumento lógico. Y que esta idea generalmente que es falsa, ¿no es cierto? Que generalmente es falsa, no tiene que ver con la cultura, con las creencias culturales de la religión o la religión de las personas. Y estos delirios son sistematizados. Ha habido una base, pueden ser primarios o sin ninguna causa, ¿no es cierto? Y se comprenden psicológicamente. Los nietos dijeron que querían la casa del abuelo porque era bonita, que era grande, que tenía jardines, entonces él ha estructurado su delirio en base a eso, porque ha habido una vez una conversación que la ha escuchado y a partir de eso ha empezado a generar un delirio. Ha empezado a crear una historia, ¿no es cierto?, que ha sido bien sistematizada. Ah, claro, me quieren quitar por eso, porque la casa donde ellos viven es un departamento, es pequeño, esto les conviene más, seguro me van a mandar a mí ahí, o peor, me van a enviar a un asilo, ¿no es cierto? Pero tiene una base que se puede comprender. Por eso les decía en algún momento, a veces los pacientes nos convencen y nosotros, pero nos quedamos con la duda, pero si está tan convencido de ello,
¿no es cierto? Entonces, por eso hay que tener mucha cautela antes de hacer un diagnóstico. La apariencia de la persona es normal, excepto en las acciones que tienen que ver con su temática delirante. Cada que esté con sus nietos o con sus hijos, el paciente se va a mostrar desconfiado, no va a querer hablar, se va a portar hasta hosco, hasta maleducado, ¿no es cierto? Cada vez que los vea, porque ellos me quieren quitar mi casa, me quieren mandar a una casa chiquita. Pero cuando no está enfrente de ellos, si bien va a ocupar una gran parte de su tiempo y sus pensamientos esta idea patológica, pero puede llevar una vida activa bien adaptada. A diferencia del delirio en el esquizofrénico, ¿no es cierto? En el esquizofrénico paranoide, sobre todo, que va a tener una desestructuración total y esos pensamientos a veces no son comprensibles para nada. El trastorno delirante, ese va a ser un trastorno crónico, progresivo, cada vez va a ir incrementándole más detalles, más situaciones a ese su delirio. Y va a permanecer durante mucho tiempo con el paciente, tal vez hasta el resto de su vida, ¿no? Y no hay brotes como en la esquizofrenia, que puede el paciente estabilizarse un tiempo y en otro tiempo tener una reactivación o reagudización de su cuadro. Se da por igual en ambos sexos, pero se dice que es más frecuente en las mujeres. ¿Qué tipos de delirios vemos en el trastorno delirante? Decimos delirante, estamos hablando de pensamiento. Nuestro pensamiento es la asociación de ideas de todas las situaciones que vivimos y que son captadas por nuestra conciencia. Cuando estamos despiertos, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos va a hacer tener una idea de la situación. Entonces, esas ideas, nuestro pensamiento tiene un contenido. En este momento, ustedes están pensando en psiquiatría. En este momento, el contenido son los trastornos psicóticos de su pensamiento, que por ahí están diciendo qué difícil es. Puede ser, es un poco complicado esto, ¿no es cierto? Pero ese pensamiento equivocado, alterado, tiene un contenido, tiene un curso, tiene una velocidad, ¿no es cierto? Todos nuestros pensamientos tienen eso. Y cuando se altera el contenido de nuestro pensamiento, entonces estamos hablando de los delirios, de las ideas delirantes. Y esas ideas pueden tener o pueden ir en relación a algunas cosas. Pueden ir en relación a los santos, por ejemplo, los delirios místicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con Dios, con la Virgen, con los santos. Entonces el paciente dice que es un enviado de Dios o que es Jesucristo, que por lo tanto tiene que ir a predicar a las calles, o que Dios le apareció en la noche, le habló, se sentó junto a su cama y le dijo que tenía que ir a predicar desde el día siguiente, etcétera, etcétera. ¿No? Todo lo que se refiere a ella, entonces, esas ideas equivocadas respecto a los santos, respecto a la Virgen, etcétera, a todo lo que tenga que ver con la religión. También hablamos de los delirios de grandeza, ¿no? Esa convicción de que la persona es importante, tiene fortunas, tiene bienes o es responsable de situaciones o de eventos importantes. Ya la imagen aquí es muy sugestiva, ¿no es cierto? Que ese gatito se ve como un león. Lo mismo sucede en el narcisismo y lo mismo sucede también en la fase maníaca del trastorno bipolar, donde las personas creen tener esa importancia, ¿no es cierto? El delirio persecutorio de daño, perjuicio, persecución, referencial, que es tal vez uno de los delirios que más refieren los pacientes, que más vamos a encontrar en psiquiatría. Que puede haber una base real, como en el caso del abuelo, ¿no es cierto?, pero que está desmesuradamente exagerada. Los nietos hablaron solo de que, ay, qué lindo sería vivir en la casa del abuelo, y a partir de eso empezó el abuelo a estructurar un delirio, tuvo una base, pero que estaba exageradísima.
¿no? Entonces al abuelo o a esa persona le van a perseguir estos delirios. Van a querer recibir cartas, van a creer que los quieren envenenar, que hay influencias de afuera y se van a acompañar muchas veces de alucinaciones, porque el paciente va a estar viendo alrededor de él qué está sucediendo, ¿no es cierto? Si hay alguien que le está persiguiendo, si hay alguien que le está observando y si alguien está más de un tiempo frente a él, se va a acercar y le va a decir, ¿usted qué me mira? ¿O usted qué quiere conmigo? Cuando la otra persona nada tiene que ver. Entonces, los más frecuentes son los persecutorios. Mozart sabemos que escribió una obra bastante amplia, importante, pero que sí tenía ese delirio de daño, de perjuicio, y que quedó obsesionado por la muerte de su padre, ¿no es cierto? Por la muerte de su padre, quedó obsesionado con las ideas de muerte. Entonces todo el tiempo estaba pensando en que se iba a morir y que además tenía sensibilidad a lo sobrenatural porque él pertenecía a un grupo de la masonería, ¿no? Entonces pensó, al final terminó creyendo que él era un mensajero del destino y que el requiem que iba a componer sería para su propio funeral, ¿no? Entonces tenía esas ideas persecutorias de muerte desde el momento en que murió su padre. Otros tipos de delirio en el trastorno delirante es el de tipo somático. Hablamos de la psicosis hipocondríaca, monosintomática, que hemos tenido, pues, este trastorno de hipocondría lo hemos tenido estos 2 años. Ya prácticamente está terminando el año, ¿no es cierto? Y seguimos con lo de la pandemia. Y todos en algún momento hemos tenido miedo de enfermarnos, miedo de tener los síntomas, miedo de estar enfermos o de enfermarnos, porque hemos estado en contacto con personas enfermas, hemos salido a la calle y hemos tenido ese trastorno de ansiedad que es la hipocondría, pero que también puede evolucionar a una psicosis, ¿no? Esos pensamientos de ser tan persistentes, esa ansiedad de ser tan grande y generar hasta pánico, puede llegar en algún momento a provocar una psicosis con presencia de ideas delirantes, ideas equivocadas, falseadas, erróneas. También hablamos de los delirios de infestación, que son los principales de tipo somático, donde la persona cree estar parasitada, que hay animales, insectos, bichos que están dentro de su cuerpo, debajo de su piel, ¿no es cierto? Las microsopsias, como en el delirium tremens, donde el paciente trata de sacarse esos bichos con las manos, con algún objeto y se provoca lesiones terribles. Los delirios de mal olor corporal o halitosis, que incluye el síndrome de referencia olfativo, donde la persona cree desprender mal olor y que a la vez tiene alucinaciones olfativas que las otras personas tienen mal olor. Y el delirio de dismorfofobia, que está muy cerca al trastorno dismórfico corporal, que antes era infradiagnosticado, pero que actualmente cada vez está yendo increciendo porque cada vez hay más personas que encuentran alteraciones en su cuerpo, en una parte de su cuerpo, ven una asimetría en su nariz, que sus labios, que los párpados caídos se van haciendo operar una y otra vez, de los ojos, de la nariz, la boca, la papada, los brazos, los senos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estas personas tienen esa idea equivocada de que hay una alteración en su cuerpo. Y a partir de eso pueden haber, a partir de las cirugías, lo mismo, ¿no es cierto? No, esta cirugía me ha dejado esta cicatriz, tengo que hacérmela desaparecer. Ha desaparecido la cicatriz, pero no, la piel ha quedado flácida. Entonces, esas ideas equivocadas son permanentes y han llevado a presentar a estas personas ese trastorno dismórfico corporal. Y por eso, ahora, hasta los cirujanos plásticos derivan al psiquiatra, ¿no es cierto? Derivan al psiquiatra porque hay que hacerle salir de su error a ese paciente. Si es una idea delirante somática, entonces obviamente vamos a tener que tratar al paciente
con antipsicóticos y tendremos que tratarlo y hacer una psicoterapia cognitiva conductual. El síndrome de referencia olfativo, que decía que la persona tiene esa idea delirante de desprender mal olor y que también los demás tienen olor. El delirio erotomaníaco o el síndrome de Clérambault, donde hay una conducta paradójica, interpretar todas las negaciones de amor, ¿no? Y esa esperanza se puede transformar en desprecio y agresividad. ¿Qué quiere decir en este delirio? La paciente está convencida de que un hombre de mejor posición social y económica la ama, ¿no es cierto? Entonces, en esta paciente va a haber una nula respuesta al tratamiento porque está convencida, tiene ese delirio. Su Margarita, en este caso, va a decir, me quiere, me quiere, me quiere. No dice, me quiere mucho, poquito, nada, ¿no? Porque la paciente está convencida de que alguien está enamorada de ella. Y es ese delirio, esa idea equivocada. No, esta paciente rechaza el tratamiento y minimiza los trastornos de conducta y las implicaciones legales. ¿Qué puede suceder? Que esta paciente o la persona de la que se enamoró, esta paciente, tenga pareja, sea casada, tenga hijos, ¿no es cierto? Y nada que ver con ella, porque ella ha creado un delirio porque en algún momento esta persona fue atenta con ella, la saludó, respondió a su saludo y nada más. Entonces, este delirio puede evolucionar de diferentes maneras. Puede mantener en secreto su existencia, ¿no es cierto? Es mi amor secreto, mi amor platónico, compartido, oculto a todos. Puede haber apaciguamiento del delirio hacia una fantasía amorosa, ¿no? Ser su fantasía, verlo en todo lado. O puede haber conductas agresivas, venganza ante el objeto amoroso, porque no me ha hecho caso, ¿no es cierto? Entonces me voy a vengar. O a los amantes del objeto, las personas que están alrededor de esa persona. Entonces hacia ellas puede ir dirigida la conducta agresiva. También puede haber una variante que es el delirio megalomaníaco o de nueva identidad. Soy la elegida por ser la descendiente de la casa real. Ya son contenidos imposibles, ¿no es cierto? Por eso son delirios. O puede haber un delirio reivindicativo y desplazar ese contenido amoroso desde la persona hacia sus bienes. Así, en realidad no me gustaba él, lo que me gustaba es su auto, que es lindo, ¿no? Entonces ha habido un desplazamiento de ese amor que decía tener tan grande hacia sus bienes. Entonces, el delirio erotomaníaco o síndrome de Clérambault puede tener esas diferentes repercusiones. De todo, que nada es cierto, todo es patológico, ¿no es cierto? Pero que esta persona enamorada con esa fantasía y todo puede tener una vida normal, puede. Ahora, el delirio celotípico, que es tan frecuente en los alcohólicos, en los pacientes que consumen drogas, que abusan de drogas, ¿no es cierto? Que eso fue escrito por William Shakespeare en la obra de Otelo, ¿no? De los celos que tenía el general veneciano. Ahora, ¿hay celos patológicos y hay celos normales? Es la pregunta. ¿Alguien puede responder? ¿Podría ser según el grado de los celos de una persona, doctora? Los celos tienen grados. ¿Quién está hablando? Llave. Ya. Los celos tendrán grados. Digamos, celoso de que una chica vaya a hablar con una novia, ahí vaya a una cena con otra amiga, eso sería un celo grande, porque son amigas. Pero digamos, de celo pequeño. En cambio, el contrario, si una chica va con un chico ya un poco más, le da un poco de más de trasfondo al celos del hombre, o es lo que creo. Ya. Bueno, los celos, son sentimientos negativos, ¿no es cierto? Por lo menos yo interpreto así. ¿Quién quiere decir algo más? Doctora, las personas así cuando son muy celosas,
piensan que su pareja es infiel hasta que él demuestre lo contrario. Por eso esa manía, creo. Ya, las celosas son llave. ¿Quién ha hablado ahorita? Guerrero, doctora. Guerrero. Ya. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, decimos, ahí está celoso porque le quiere. Está celoso, pues que la ama. ¿No? Te quiero y por eso tengo celos, no quiero, no soporto que salgas con otra persona o que te encuentres con otras personas o veas a otras personas. Yo creo que no hay celos normales, porque una persona tiene que tener confianza en otra persona. Doctora, Uh-huh. perdón, doctora, tenemos una clase ahorita. Ya son las 6. Sí. Y ya, ahí vamos a quedar. Me he Gracias, emocionado. doctora, va a disculpar. No, más bien ustedes, gracias por hacerme nota. Igual yo tengo clases. Hasta mañana. Hasta la próxima semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora.